Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al programa 100, programa 30 de La Tercera Vía, que lo conduce el doctor Carlos Chiriboga Romo. Y hoy, la oportunidad, hoy viernes 19 de septiembre del año 2025, nos es muy grato dar la bienvenida al ingeniero Washington Pesantes Encalada. El asunto, ingeniero, que vive en este instante el Ecuador es que el gobierno del señor presidente Daniel Noboa Sin decidió eliminar el subsidio al diésel. Ingeniero, en su opinión, ¿cuáles son las consecuencias que en el ámbito político, económico, social se ha dado en el país, en el pueblo ecuatoriano, para definitivamente lograr que se dé este subsidio? Bienvenido, ingeniero, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, licenciado Medina. Buenos días, amigos de Ecuador. Yo creo que en primer lugar está mal llamado subsidio. Yo considero que esto es una redistribución de la riqueza de los ecuatorianos. Y en este caso el petróleo es de los ecuatorianos. Y una forma de redistribuir esta riqueza que es nuestra es dándonos un combustible un poco más económico. Es la forma de llegar a todos los sectores del Ecuador, redistribuirla de una mejor manera. Yo sí considero que, por ejemplo, el candidato Tillería, él decía que esta riqueza había que redistribuirla entregando acciones de Petro a cada ciudadano ecuatoriano y a fin de año pues reciban una compensación económica, 50, $100, lo que sea necesario. Yo creo que a través de este precio bajo de los combustibles, en este caso del diésel, se distribuye de alguna manera este recurso económico que es de todos los ecuatorianos, se redistribuye la riqueza ecuatoriana definitivamente. Las recetas que nos han venido dando hace 50 años la gente del Fondo Monetario Internacional ha llevado al fracaso y a la quiebra de todos los países del mundo, no solamente de América Latina y de África, también de Europa. Recordemos Grecia, le pusieron cierto tipo de condicionamientos y los mandaron a una quiebra increíble, recién hace unos pocos años atrás. Las políticas que el Fondo Monetario Internacional siempre nos ha exigido y que algunos malos economistas ecuatorianos la han venido repitiendo y no han llevado al Ecuador a un desarrollo sostenido, sustentable, son la eliminación de los subsidios, subir los impuestos y privatizar todas las empresas públicas. Es decir, todo lo nuestro, entregar a los grupos privados nacionales o internacionales. Recordemos, Argentina en el gobierno de Menem, privatizó casi todo y sometió a Argentina a una de las peores crisis económicas que han vivido en su historia. Eso no puede pasar en el Ecuador, no podemos repetir esas malas historias que se desarrollan en América Latina y el mundo entero. Yo creo que es un momento muy importante para analizar qué es lo que le está pasando al país, qué le falta al país, aprovechando esta conmoción nacional que estamos viviendo por la eliminación de los subsidios del diésel. En primer lugar, estamos en una situación de una crisis económica que cada vez se agrava más. No hay inversión pública, no hay inversión privada, no hay inversión extranjera en nuestro país. Entonces, ¿qué nos está faltando? Trazar políticas nacionales, políticas de Estado que nos permitan atraer la inversión al país para poder dinamizar nuestra economía. ¿Qué nos está pasando en el Ecuador? No hay un buen desarrollo agrícola. Han habido programas aislados que no han servido para nada, en definitiva. Les vienen regalando tractorcitos desde hace unos 15 o 20 años a los sectores organizados campesinos de nuestra patria. Le vienen dando semillas de algunos productos con los diferentes insumos agrícolas, pero eso no ha significado que mejore las condiciones del campo de la gente que hace la agricultura. Yo creo que ahí hay que trazar un par de políticas nacionales como una verdadera reforma agraria, ver qué productos necesita el mundo. Nosotros somos un país que tiene todos los climas y tiene suelos agrícolas extraordinarias y una cantidad de agua maravillosa. Entonces podemos convertirnos en el granero del mundo y lo venimos diciendo hace 50 años atrás. ¿Qué nos está pasando como país?
que no aplicamos esta visión del mundo, estas políticas que las conocemos y las venimos discutiendo y las venimos planteando permanentemente para poder lograr el desarrollo sostenido y sustentable de nuestra patria. Primero, una buena política agraria donde haya seguimiento a estos programas que se hacen. No es cuestión de entregarle al agricultor un kit agropecuario que no se lo entrega de manera directa, sino a través de sus dirigentes. ¿Y qué hacen estos dirigentes? Entregan cédulas de 100, 500 mil agricultores y son ellos los que se llevan el producto y lo revenden. Es decir, no se siembra realmente, eso es lo que está pasando en el país y lo que ha pasado permanentemente. Debe haber un seguimiento y deben haber convenios con las universidades que tienen agricultura, que tienen economía, para que puedan ir poniendo en práctica los conocimientos técnicos que reciben los estudiantes en la universidad y aprender de la práctica del campesino. Es decir, una simbiosis extraordinaria. Y eso permitirá que en verdad, si hay estos kits agropecuarios, los campesinos los siembren y puedan mejorar su condición económica con el seguimiento de los estudiantes universitarios de agronomía y de economía, enseñarle al campesino a administrar su negocio. Segundo, un desarrollo industrial. Hay que apoyar a la industria ecuatoriana para que incrementen sus plantas de producción, traigan nueva tecnología que es más eficiente y podamos ser más competitivos en el mundo. Yo creo que esas dos grandes revoluciones el país tiene que emprender de manera urgente. En este marco, ingeniero Washington Pesantes, el país está consciente de que eliminando estos subsidios hay un ingreso económico, pero también hay repercusiones, sobre todo en la transportación. ¿Estima usted que los bonos que se han planteado son suficientes, permiten que el sector de la movilización no se estanque y siga adelante, ingeniero? ¿Qué opina de esto? Sí, yo creo que no es una buena medida económica tomada definitivamente. Yo creo que es mejor repartir esta riqueza entre todos los ecuatorianos y no concentrarla en un grupo de transportistas. Es decir, ¿de qué nos sirve eliminar, entre comillas, el subsidio, que son cerca de 1.000 o 1.100 millones de dólares, y entregárselos a los transportistas? O sea, no estamos resolviendo nada, tampoco nos estamos quedando con recursos en la caja fiscal para emprender en otro tipo de proyectos que necesita el país. Yo creo que sería interesante exhortar al gobierno para que suspenda esta medida y convoque a una gran conciliación nacional para que logremos entre todos trazar políticas de Estado, que este y los futuros gobiernos puedan continuar a través del tiempo para lograr el bienestar y desarrollo del país. Yo creo que este rato hay que parar esta conmoción y convulsión en la que está el Ecuador entrando y que puede ser más grave con el venir de los días, porque esta medida es inflacionaria. Todo va a subir. En el campo de la construcción, por ejemplo, se va a incrementar el transporte de todos los materiales, sobre todo de los materiales pétreos, lo que son las vías de comunicación, las carreteras, los rellenos de las nuevas urbanizaciones. Va a encarecerse la vida. Yo creo que es una medida que el gobierno debe analizar con un poquito más de serenidad y olvidarse de estos asesores económicos que simplemente han causado el caos y la destrucción del país durante 50 años. Ahora, ingeniero, el problema está en que, como usted bien dice, son asesores, pero en estos casos están asesores del Fondo Monetario Internacional que establecen medidas duras a cambio de créditos que no siempre son bien invertidos, o no siempre son lo suficiente para atender nuestras necesidades, ingeniero. ¿Cómo mira la presencia de estos organismos internacionales? En muchos casos dan consejos, pero no siempre son adecuados, apropiados para nuestra realidad. ¿Qué Bueno, opina de miro esto? con preocupación, en realidad miro con preocupación, porque nos prestaron 4.000 millones, 1.000 millones anuales aproximadamente durante 4 años, pero de esos 1.000 millones, 800 millones se pagó en intereses y la deuda externa. Es decir, no queda nada para lograr el desarrollo del país. Yo creo que ahí también habría que pensar un poquito en la moratoria del pago de la deuda externa, en renegociar con los tenedores de la deuda y de los bonos, porque el Ecuador está en crisis para poder suspender el pago unos 3, 4 años.
y poder pagarla después, cuando el Ecuador comience a recuperar su economía. Yo creo que eso hay que pensarlo con serenidad y con mucho amor por la patria. Claro, muchos tenedores no van a querer hacerlo porque son ecuatorianos mismos que se están lucrando del país y que no les va a interesar una moratoria, pero tenemos que pensarlo como patriotas, como ecuatorianos que somos, con el amor por nuestro pueblo. Pasando a otro asunto en el ámbito político mismo, el presidente ya está hablando de una asamblea constituyente que cambie muchos aspectos que tiene en la actualidad la Constitución del 2008 y que se planteen temas nuevos, temas que en algunos casos no son permitidos por la Corte Constitucional. Está el país preparado, listo para ir a una nueva Asamblea Constituyente. Como usted sabe, son algunas elecciones, son por lo menos tres que el país decide si quiere o no quiere, hay que elegir asambleístas y luego si hay una nueva constitución, hay que votar si es que el pueblo quiere o no quiere esa nueva constitución. Oh, mira toda esta serie de aspectos que hay en torno a una asamblea constituyente, ingeniero Washington Pesado. Sí, yo creo que es interesante esta propuesta. Viene esgrimiéndose hace algunos años la necesidad de una nueva constituyente para poder hacer una nueva constitución, entre comillas. Yo vengo diciendo, la constitución no es el problema del desarrollo del país, la constitución no es el problema de la delincuencia organizada, de los crímenes, del narcotráfico, no lo es, porque ningún artículo de la constitución permite estos delitos, permite la corrupción, ninguno. Sí, lamentablemente las leyes a veces son las que no acompañan o los magistrados que tienen que imponer la ley, los jueces en este caso, son los que tergiversan los conceptos legales. Yo sí creo que a la Constitución hay que hacerle unos 4 o 5 cambios puntuales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a permitir que muchachos jóvenes de 18, 19, 20 años sean asambleístas, sean alcaldes, sean prefectos, no tienen ningún tipo de conocimiento ni experiencia de vida como para poder lograr el desarrollo de nuestros cantones, de nuestra provincia, o legislar de una manera correcta y adecuada como necesita el país? Yo creo que eso hay que cambiar. No podemos seguir poniendo a estos muchachos que no tienen capacidad ni experiencia como autoridades de nuestra patria. Ese es uno de los cambios fundamentales que considero yo deben haber. Segundo, no creo que deban haber reelecciones. No soy partidario de las reelecciones, porque muchos de los gobernantes no hacen lo que tienen que hacer en su primer mandato, entre comillas, porque están pensando en la reelección, están pensando en no tomar medidas que pueden causar conmoción a la comunidad y no ser reelectos. Debería haber una sola reelección y los partidos, movimientos políticos ir preparando nuevos cuadros que vayan tomando las postas y que puedan ser los candidatos de su propio movimiento los que ganen las elecciones. Yo creo que en eso hemos fallado un poquito los actores políticos en manera general. Otro de los aspectos que se deberían cambiar en la Constitución no es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino la forma de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No puede ser mediante elección popular, pues. Yo creo que ahí debe ser una elección en función de su capacidad, de su preparación, de su currículum, de su don de gente, de su honorabilidad demostrada durante toda la vida. Y deberían ser elegidos representantes, por ejemplo, de las universidades, de los colegios profesionales de abogados, de los gremios, de las cámaras de la producción, de los representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que la formación de un consejo de participación ciudadana más participativo, más gente para la vida de los ecuatorianos y menos politizado. Yo creo que por ahí deberíamos ir pensando en nuevas acciones. También creo que el Consejo Nacional Electoral no debe ser uno de los órganos del Estado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si en verdad, de alguna manera podríamos decir, sí, son una de las funciones del Estado porque ellos son los que a última hora deciden quiénes son los presidentes, los alcaldes, los prefectos. No decide el pueblo con su voto, por la corrupción, por el fraude electoral. Entonces, sin embargo, no creo que deba ser una de las funciones del Estado, simplemente un organismo encargado de las elecciones, ¿ya? Bajo el régimen de cualquier instancia o con independencia de alguna manera, pero no debe ser parte de una función del Estado.
deberíamos reducir las funciones del Estado. Yo creo que eso está podríamos ir pensando de manera rápida constitución del Ecuador. Bien, le agradecemos mucho, ingeniero Washington Pesantes Encalada, por sus valiosas declaraciones en torno a la realidad del país. Si tiene algo más que agregar, por favor, con todo gusto lo escuchamos, ingeniero. Sí, yo espero que el gobierno tome la mejor decisión, analice con serenidad y que suspenda temporalmente este decreto que elimina los subsidios del país y convoque a la unidad nacional y convoque a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, económicos y sociales de nuestra patria para poder sacar adelante al país y trazar políticas de desarrollo que nos permitan consolidar el bienestar de todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, amables televidentes. Si les gustó este video, denle clic en el pulgar hacia arriba, suscríbase a este canal y ayúdanos a seguir creciendo como medio de comunicación. Y además, aplaste a la campanita y recibirá más mensajes de la tercera vía con la voz y la personalidad del ingeniero Washington Pesantes Encalada. Gracias. Muy buenos días, ingeniero Pesantes. Muchas gracias.